A medida que se ha aumentado el conocimiento sobre la fisiopatología del asma, se ha logrado hacer un mejor diagnóstico y quizá lo más importante, se ha logrado tener un tratamiento adecuado para nuestros pacientes. No solo enfocado en la parte clínica, sino un poco más allá, buscando lo que es el control de la inflamación. Mi nombre es Hermes Rivero Farías, soy gerente médico de la línea respiratoria para GSK, el SPI, Perú, Chile y Ecuador. Hoy vamos a hablar de la inflamación en el asma y de qué tan importante tiene este nuevo concepto, esta nueva visión de controlarla para alcanzar que nuestros pacientes estén bien desde el punto de vista clínico y por supuesto los riesgos para exacerbaciones estén disminuidos. Mi conflicto de interés, soy médico internista y neumólogo, trabajador a tiempo completo para GSK LSP y esta es parte de la agenda que le propongo en estos minutos, ¿no? Hablar un poco de esa importancia que ha tenido la inflamación en los últimos tiempos, en las últimas décadas, del uso continuo de la medicación controladora para nuestros pacientes. Podemos mejorar, por supuesto, lo que es la adherencia de los esteroides inhalados, evitando la utilización de broncodilatores de acción corta y la importancia que tiene el control en el riesgo de exacerbaciones y la definición clínica y práctica de las exacerbaciones en nuestro contexto de la neumología. ¿Cambió el concepto de inflamación en el asma? Yo diría que a medida que se avanzó en conocer mejor la fisiopatología, tenemos nuevos elementos para entender de manera más apropiada todo lo que ocurre en ese bronquio de ese paciente asmático, pero sin embargo, lo más importante que ha cambiado es la percepción que tenemos de la inflamación. Ya no es un componente más de lo que sucede en el bronquio, sino que es un componente que desde el punto de vista clínico ha tomado una relevancia importante para su disminución porque tiene impacto importante, desencadenante y que puede conllevar a consecuencias este, no reales o no buenas para el paciente cuando no se maneja de manera adecuada. Cuando revisamos las diferentes estrategias, entre ellos GINA, la Iniciativa Global para el Asma, y lo que es la estrategia GEMA, vean que coinciden, tienen diferentes diferencias quizá en la definición, pero coinciden en que el proceso inflamatorio de la vía aérea es un punto bastante relevante, es un punto en donde hay que tomar en cuenta. Esa inflamación crónica de la vía aérea toma un papel de gran importancia en el manejo de nuestros pacientes asmáticos. Y es así como revisando o repasando la fisiopatología encontramos que tenemos activación de diferentes células inflamatorias, liberación de mediadores inflamatorios, de citoquímica, factores de crecimiento, pero quizás gráficamente lo más importante es lo que está visualizado en la parte inferior, en donde tenemos una vía aérea normal, una vía aérea en donde en la parte intermedia hay un proceso inflamatorio agudo. Ese proceso inflamatorio, cuando se mantiene en el tiempo sostenido debido a múltiples factores, entre ellos, por supuesto, que no esté tratado el paciente de manera adecuada, se convierte en inflamación crónica y conlleva a un cambio importante estructural en la vía aérea, que es conocido como el remodelamiento de la vía aérea. El bronquio, por decirlo de una manera fácil, se vuelve rígido y pierde quizá esa flexibilidad que siempre está descrita en el asma. Y lo vemos más gráficamente y en un corte de lo que son los bronquios o la vía aérea como tal. De su lado derecho, tener una vía aérea de alguien no asmático, de una persona normal, en donde hay varias características típicas de una vía aérea normal. El epitelio se encuentra completamente estructurado, ¿no? Pudiéramos inferir, ¿no?, que funcionalmente está funcionando bien. La luz bronquial está completamente libre y tenemos que lo que es el bronquio o los músculos lisos bronquiales se encuentra distribuido tanto en tamaño y forma de manera acorde. Cuando visualizamos cómo es un bronquio en un paciente asmático, posiblemente un paciente asmático que no es tan controlado, posiblemente un paciente asmático que no tenga la utilización de medicación controladora,
tipo esteroide inhalado, vemos que ya hay cambios que resaltan. Entre ellos, por supuesto, cambios estructurales en la vía aérea. Estos cambios estructurales pueden conllevar a cambios a nivel de la función del epitelio desde el punto de vista de la luz, en vista de la actividad excesiva de las glándulas mucosas existentes en ese bronquio. Tenemos la presencia de tapón mucoide a nivel de la luz bronquial, hiperplasia, hipertrofia de lo que es el músculo liso, y si afinamos poquito la vista podemos también visualizar la presencia aumentada de ese acúmulo de eosinófilo en una que está inflamada en una vía aérea que si no se actúa de manera adecuada, lo más probable es que todos estos cambios sean irreversibles y lo más probable que tengamos una obstrucción fija de la vía como tal o de la función respiratoria, y eso desde el punto de vista clínico es lo que llamamos remodelado bronquial. Ahora bien, uno pareciera quedarse con la definición o el concepto que son cambios que ocurren en el asma grave. No, está descrito por diferentes estudios, trae a colación el estudio de Cheta, donde revela, incluso si logran ver la fecha ya desde hace mucho tiempo, en que los cambios inflamatorios continuo, constante, están presentes no solo en el asma severa, en el asma grave con muchos síntomas, no solo en el asma moderada, sino también en un porcentaje considerable de los pacientes asmáticos leves. El asma leve, yo diría que uno de los problemas en salud pública muy importante, equivale al 70-75% de todos los asmáticos existentes a nivel mundial. ¿Y por qué digo que es un problema en salud pública? Ya que el asmático leve tiene una percepción equivocada de la enfermedad, pudiera interpretar su enfermedad como síntomas triviales y no, es una enfermedad que indiferentemente de la gravedad amerita atención oportuna a tiempo con la medicación, por supuesto, que cambie las consecuencias, que cambie los outcomes de nuestros pacientes. Ahora bien, ¿tenemos la herramienta? Sí, sí la tenemos, son los esteroides inhalados. Yo me atrevo a responder ya inmediatamente esta pregunta, en donde tengamos mucho cuidado con la utilización continua versus la continuación PRN o a demanda, como se estila en los últimos momentos, ¿no? Tenemos que el feno sería la gráfica de su lado izquierdo, el óxido nítrico, la fracción exhalada de óxido nítrico, ¿no? Es una herramienta no invasiva bastante útil que puede lograr medir lo que está ocurriendo en la vía aérea, refleja ese proceso inflamatorio que ocurre en los bronquios. Igual manera, el conteo de eosinófilo, ya sea por cuenta absoluta o por porcentaje, también es un marcador muy interesante al momento de tomar cierta conducta. Y cuando comparamos cómo impacta la medicación, en este caso la utilización de esteroides de manera regular versus la utilización de esteroides a demanda, básicamente nos basamos en la gráfica y vemos que hay cambios importantes. Los pacientes que tienen utilización de esteroides de manera regular va a tener un impacto positivo en disminución del óxido nítrico, de la fracción exhalada de óxido nítrico, y eso se refleja, por supuesto, en que el proceso inflamatorio está disminuyendo. De igual manera, los pacientes que utilizan medicación regular con esteroides inhalados tienen una disminución importante en ese porcentaje de eosinófilo. ¿Cómo se refleja clínicamente esto en nuestros pacientes? Muy fácil, en el control. Datos de otros estudios en donde comparan tres estrategias descritas en la guía GINA, descrita incluso en la guía GEMA, donde tenemos el paciente que amerita solamente la utilización de beta-2 agonista de acción corta, tipo salbutamol. Los pacientes en donde se compara, donde se utiliza, se utiliza esteroides inhalados más LABA a demanda, a necesidad, es decir, cuando él se sienta mal, y los pacientes que tienen la utilización de esteroides como monoterapia de manera fija, de manera regular. La gráfica lo demuestra por sí solo. Cuando evaluamos el control en estos pacientes, vemos que un porcentaje más alto de los pacientes que utilizaron terapia regular con esteroides alcanzan
más semanas con un adecuado control versus aquellos pacientes que tienen un tratamiento por necesidad y por supuesto aquellos pacientes que tienen tratamiento solamente con broncodilatadores de acción corta. ¿Qué es superior? Que sí está descrito en que utilizar medicación controladora tipo esteroides inhalado va a dar un mayor control en que los síntomas de nuestros pacientes están disminuidos. Y si recordamos la lámina anterior, eso se refleja también en disminución del proceso inflamatorio. Esta gráfica es básica, es fundamental, ¿no? Yo la coloco casi en todas mis presentaciones porque habla de la utilización de los esteroides inhalados de manera regular, ¿no? Y cuando comparamos la tasa de hospitalización de los pacientes asmáticos entre, entre aquellos que utilizan medicación variable o medicación a demanda y medicación fija, vemos que aquellos pacientes que lo utilizan de manera fija disminuyen en un 31% la tasa de hospitalización, en un 39% la tasa de readmisiones, de rehospitalizaciones, y quizás los dos gráficos de abajo o los dos porcentajes de abajo importantísimos, en donde se disminuye un 21% la mortalidad de esos pacientes que utilizan medicación con esteroides inhalados de manera constante, y cuando por cualquier razón se suspende la utilización de los esteroides inhalado de manera regular, vemos que puede existir un aumento importante de esa mortalidad. Por eso tengamos mucho cuidado al momento de retirar medicación tipo controladora, como lo son los esteroides inhalados en nuestros pacientes asmáticos, porque este número ubicado de su lado izquierdo en 4.6 puede hacer el riesgo que nuestros pacientes tengan una mortalidad aumentada relacionada con asma. Muy bien, podemos mejorar la adherencia, ¿no? Cuando hablamos de asma y adherencia, sabemos que los números no son tan buenos, ¿no? El paciente asmático, lo típico que sucede, usa la medicación mientras se siente mal, pero posteriormente, cuando se siente bien, la abandona hasta tener la nueva crisis, y eso es lo que estamos tratando de cambiar en la mentalidad de nuestros pacientes, ¿no? Que la medicación para el control del asma como enfermedad crónica amerita también un tratamiento de manera crónica. Y vean, cuando comparamos dos enfermedades altamente prevalentes como lo son los asmáticos y los pacientes hipertensos, ¿no? Apenas nosotros rozamos, o digo nosotros, eh, hablo de los pacientes asmáticos que tienen una buena adherencia, se alcanza un 50%. Sin embargo, los pacientes hipertensos llegan a tener una prevalencia entre un porcentaje de adherencia entre 68 y 83%. Es decir, el trabajo educativo en estos pacientes está mejor realizado, y nosotros como médicos tenemos que enfocarnos en eso, lograr que nuestros pacientes asuman la enfermedad como una verdadera carga del punto de vista de salud pública y privada, y asuman la enfermedad como un proceso crónico que amerita tratamiento por largo plazo, por largo tiempo, para poder evitar diferentes consecuencias, entre ellos el remodelado bronquial. Muy bien, y vean la importancia de la adherencia referente a la mortalidad. A medida que nuestros pacientes utilizan mayores caníster, mayores bombitas, dispositivos, ¿no? MDI, en este caso de esteroides inhalados, tenemos que va a haber un aumento importante en la mortalidad. Esto refleja, por supuesto, que los esteroides inhalados en las últimas décadas han logrado la disminución importantísima de la mortalidad, y que no necesariamente implica un mayor costo en el tratamiento en salud de nuestros pacientes. Entonces, busquemos estos datos, actuemos y hagamos que nuestros pacientes tengan una mejor adherencia, porque va a disminuir 100% o en un porcentaje importante lo que es la mortalidad y por supuesto también la sintomatología de nuestros pacientes. Un comentario realizado por el profesor Jenny Quintes, importantísimo del Colegio Imperial de Londres, en donde hace varias cositas, ¿no? Él comenta varias cosas, ¿no? Voy a empezar por la parte inferior, en donde
menciona que el uso elevado de SABA, broncolatores de acción corta, puede estar asociado o se asocia a un mayor riesgo de exacerbaciones, a una mayor mortalidad y un costo importante en los servicios de salud. Todo lo que hemos reflejado y hemos evidenciado en estos minutos que tenemos compartiendo. Los SABAs se utilizan o los prefieren los pacientes porque la mejoría que dan es de manera rápida. Un paciente asmático que sea tratado con salbutamol, él cuando se da la inhalación, a los 2, 3 minutos va a tener una apertura importante de los bronquios y eso se refleja en que se va a sentir bien. Pero sin embargo, el sustrato fisiopatológico del asma, como ya lo revisamos, que es la inflamación, no va a estar tratada con ese medicamento. ¿Y qué vamos a tener? Que cuando pase el efecto del salbutamol a las 4 horas, el paciente va a tener sintomatología nuevamente y por supuesto se convierte en un paciente con consumo elevado de beta agonista de acción corta. Es decir, y es mi percepción y mi opinión muy personal, que un paciente que tiene consumo elevado de beta agonista de acción corta, de salbutamol, es un paciente que no está controlado y un paciente que amerita, por supuesto, indicarle medicación que cambie o que mejore esas consecuencias, esos outcomes de nuestros pacientes. Muy bien, el uso excesivo de SABA, incluso en asma grave, puede prevenirse, perdón, con una terapia de mantenimiento adecuada. Lo que acabamos de comentar. Un paciente que abuse de los SABA, obligatoriamente nosotros como médicos estamos en necesidad de evaluar lo que es la enfermedad y de indicarle tratamiento controlador que sean efectivos y seguros como lo son los esteroides inhalados. El control del asma disminuye el riesgo de la exacerbación. Sí, por supuesto, un paciente que esté controlado, ¿no?, va a tener menor tasa de exacerbación y cuando ese control pasa con medicamentos como los esteroides inhalados, ¿no?, tenemos que los beneficios van a ser mayores. ¿Y qué tenemos? Recordemos lo que dice el documento GINA, en que los parámetros para evaluar el control del asma tienen que ver con el control actual y con el riesgo futuro. Cuando evaluamos el ítem del control actual, tenemos que los síntomas, la actividad, el uso de beta-agonista de acción corta, así como la función pulmonar, son muy importantes. Y cuando evaluamos el dominio de riesgo futuro, ¿no?, en primer lugar, por supuesto, entre las exacerbaciones, inestabilidad y empeoramiento de los síntomas, pérdida progresiva de la función respiratoria, esto mediado por lo que es los cambios estructurales a nivel de los bronquios y los efectos adversos que pudieran tener cualquier medicación. Importantísimo indicar un tratamiento que impacte de manera positiva en el asma, en el control del asma y evaluar las comorbilidades como la rinitis alérgica, obesidad, entre otras. Muy bien, riesgo futuro de exacerbaciones. Esta gráfica es muy interesante porque cuando un paciente asmático llega a tener exacerbaciones y ese paciente asmático per se es un paciente asmático que tiene un control parcial o no está controlado, la frecuencia de las exacerbaciones empiezan a elevarse y no solo la frecuencia, sino la gravedad de las mismas. Entonces es importantísimo que no solo evaluar en el tiempo el número de exacerbaciones que puede tener ese paciente en un año, sino evaluar la intensidad y la gravedad de esa enfermedad. En un paciente asmático controlado, las exacerbaciones también pueden estar presentes, pero en menor proporción, en menor frecuencia y en menor intensidad referente cuando evaluamos la gravedad. Hablemos de la definición de la exacerbación para la práctica clínica. Es muy interesante esta definición, es muy interesante definir que una exacerbación y establecer diferencia entre una exacerbación y un control no adecuado de la enfermedad. ¿No? Son parámetros que estamos muy, que están muy relacionados, pero sin embargo hay que marcar diferencia. Tenemos justamente que la exacerbación es un aumento agudo o subagudo de los síntomas. Hay pérdida importante
de la función respiratoria en un broncoespasmo agudo y puede ser definida como episodio, ataque, recaída, crisis. Lo importante de todo esto que conlleva a cambio en la terapéutica, ¿no? Un paciente asmático que sufra de todos estos cambios y tengamos cambios en su terapéutica controladora, en su medicamento, es lo que definimos como una exacerbación. El paciente no controlado es aquel que tiene síntomas diurnos más de 2 veces por semana, presencia de síntomas o despertares nocturnos, necesidad de medicación de rescate más de 2 veces por semana y hay alguna limitación a su actividad diaria. El número aterrador, el número que siempre repetimos es este 8% que está acá. Este 8% refleja el porcentaje de pacientes asmáticos que están bien controlados en Latinoamérica, ¿no? Esta fue una encuesta que se hizo en 4 países importantes de Latinoamérica y tenemos que el 92% del resto de los pacientes no están bien controlados o están parcialmente controlados o están no controlados. La exacerbación y mal control, los pacientes asmáticos tienden a hacer tolerancia de los síntomas, se acostumbran a los síntomas y eso conlleva a cambio y ajuste en su vida, ¿no? Día a día, si un paciente asmático presenta tos, lo ve como algo normal. Si no puede dormir, lo ve como algo normal de su enfermedad, pero esa percepción es lo que queremos lograr cambiar y desde el 2011 para acá, desde que el documento GINA se actualizó en esa fecha, se está logrando en que nos enfoquemos en el control y que un paciente asmático debe tener una vida completamente normal, no debe tener limitaciones a sus actividades diarias o a su actividad física, a su vida social, tener buena calidad de sueño y por supuesto impacto o característica importante como lo es el bienestar psicosocial que pueda tener ese paciente como tal. Esta gráfica también es muy importante porque nos pone a pensar, todos nosotros como médicos que vemos pacientes asmáticos, tenemos que estar muy pendientes de esta percepción de los síntomas del asma que puede tener nuestros pacientes. ¿Cómo así? Hay pacientes que tienen una percepción incrementada de los síntomas, ¿no? Son pacientes que cuando lo evaluamos, ya sea en el consultorio o en el área de emergencia, doctor, me siento muy mal, doctor, hospitalíceme, inyécteme, póngame tratamiento endovenoso, ¿no? Y son los pacientes que llamamos hiperperceptores de la sintomatología. ¿Qué va a suceder con este paciente si yo le indico medicación a demanda? Es un paciente que va a tener un riesgo a utilizar la medicación este, excesivamente y esto conlleva, por supuesto, a que pudiera tener mayor o mayores eventos adversos y a un uso excesivo de lo que son los servicios de salud. Me voy al otro extremo, ¿no? Al paciente que tiene hipopercepción de la sintomatología. Es decir, él está acostumbrado, es decir, él tiene una tolerancia a los síntomas y se siente que son parte de su día a día. Ese paciente va a tomar menos medicamentos. Este paciente es un riesgo para que la inflamación persista en el tiempo y es un riesgo, por supuesto, a lo que es la presencia de cambios estructurales en esa vía respiratoria, del remodelado de la vía aérea, y es un paciente que va a tener un aumento importante en los costos en salud, porque es un paciente que va a tener una exacerbación con un porcentaje más alto de que sea una exacerbación grave y que amerite hospitalización, y esto por supuesto desencadena un aumento en esos gastos médicos públicos, privados y por supuesto un problema importante en cuanto a salud pública. ¿Qué sería lo ideal? Que nuestros pacientes estén bien entrenados, que nuestros pacientes estén bien educados referente a lo que es la enfermedad y que poco a poco logren tomar conductas que ayuden a nuestra estrategia médica a que ellos se sientan mejor, ¿no? Pacientes que estén con una herencia adecuada de la medicación,
pacientes que usen, ¿no?, los dispositivos de manera adecuada, es decir, que tengan una técnica inhalatoria adecuada. Dos aspectos fundamentales que si no los tomamos en cuenta, nuestros pacientes asmáticos van a entrar en ese 92% de pacientes que no alcanzan un control adecuado. A través de esta última diapositiva, simplemente agradecerles por la invitación, por compartir con nosotros estos minutos y será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.